Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta oportunidad tenemos para desarrollar nuestra clase lo que es el sistema de cajas y sistema de transmisión, ¿no? En este día vamos a desarrollar lo que son los elementos de impulsión de una caja automática. Los eslabonamientos son los medios por los cuales una transmisión recoge el movimiento circular o par del motor y lo conduce a través de varias combinaciones de ejes y engranajes para lograr el movimiento del vehículo hacia adelante y hacia atrás. Hay dos tipos de eslabonamientos de impulsión. Uno se basa en la fricción de sólidos, que este sistema ya lo hemos visto en lo que es el sistemas de cajas manuales, ¿no? Donde lleva un disco y un cubo de embrague. Dos, la resistencia de fluidos es esta parte, las que van incluidas en todas las cajas automáticas o cajas hidráulicas. Los mecanismos dependen de la fricción para unir un cuerpo giratorio, que son las bandas y los embragues. Las bandas, como estamos viendo acá, en nuestra figura, vemos una banda de color rojo que está anclada a una de las bases de la caja y la otra que está anclada o una movible que va a ser presionada a través de un servo, ¿no? Entonces, cuando el servo reciba la presión hidráulica, va a desplazar un pistón y va a presionar a la banda dentro de un tambor, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento de las bandas. Bien, entonces, acá estamos viendo otro sistema idéntico, pero ya no en un cubo, ¿no? Sino está a través de un engranaje planetario Sol. Vemos también que una parte de la banda está anclada en la base de la caja y la otra, que es flexible, va a estar anclado a un servo y a través de una presión que viene de la bomba de aceite de la caja, pues hará una presión y comprimirá a la banda. Las bandas y los embragues utilizan la fricción, pero en las transmisiones automáticas los embragues giran mientras se aplica o se sueltan, y las bandas no. Las bandas están conectadas a la caja de transmisión y solo se usan para detener tambores. Como hemos visto en nuestra figura, que acá las bandas no giran, ¿no? Las bandas permanecen estacionarias, ¿no? Entonces lo que gira es el embrague, en este caso un cubo o también llamado mamelón. Las bandas y los embragues utilizan la fricción, pero en las transmisiones automáticas los embragues giran mientras se aplica o se suelta, y las bandas no. Las bandas están conectadas a la caja de transmisión y solo se utilizan para detener los tambores, ¿no? En este caso se detiene cuando se aplica una presión. Vemos acá una banda, ¿no? Tipos de bandas. Las bandas se aplican anclando a uno de sus extremos de la caja, como ya hemos visto, ¿no? Las bandas, tenemos bandas de una vuelta o de una pieza. En este caso, tenemos acá una banda, pero esa es una banda de dos piezas. Como vemos, está separada o unida, ¿no? Formando dos cuerpos, ¿no? Que es en este caso las bandas de dos vueltas, o también llamadas bipartidas. Son de diseño más costoso, pero proporcionan una sujeción más uniforme y son más sensibles al autoenergizamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son más flexibles y se van a adherir más al embrague, ¿no? Mientras que las otras de una sola vuelta
o de un solo componente, bueno, no van a tener una mayor adhesión al cuerpo, ¿no? O sea, un mejor agarre. Desgaste de bandas. Las bandas son autoajustables. Este tipo de bandas vienen algunas que son fijas y otras que vienen ajustables. O sea, se puede aumentar la presión mediante un tornillo regulable, ¿no? Tipos de embragues. Hay 3 tipos de embragues que se emplean en las transmisiones automáticas. Uno de disco, tenemos 2 de un sentido o embrague de contravueltas y embrague centrífugo. Este tipo de embrague, ¿no? Ya lo habíamos visto al inicio, hemos visto el embrague centrífugo. En este caso, vamos a ver lo que es embrague de disco y embrague de un sentido o embrague de contravueltas, ya que estos 2 sistemas son utilizados dentro de la caja de cambios, ¿no? El embrague centrífugo se utiliza para conectar o desacoplar el movimiento del motor hacia la caja de cambios. Acá en la figura vemos entonces un componente de embrague de disco. Vemos una parte que está el cubo, o en caso llamado también mamelón, ¿no? Y tenemos acá los discos. Como vemos, es un disco que tiene 2 forros, tanto en un lado como al otro lado, ¿no? Que esta parte son las partes que van a sufrir el mayor desgaste. Entonces, cuando suceda el desgaste de estos forros o de este material, entonces se tendrán que cambiar los discos. Y las consecuencias cuando se hayan gastado estos discos será que no va a haber una mayor tracción en el cambio, ¿no? Vemos también que tiene unos separadores, ¿no? Con unas puntas que van ancladas justamente con el mamelón, ¿no? Acá tienen unos ranurados que van a encajar estos separadores. Entonces, cuando esto está dentro del elemento, el mamelón, entonces va a haber un componente que va a hacer una presión, va a presionar estos discos de tal manera que lo va a hacer formar uno solo componente, ¿no? Tanto el disco, el mamelón con el embrague, en este caso el cubo. Acá también especificando, tiene que haber, o sea, todo este conjunto, todo este paquete va a formar para un cambio. Ahora, si el vehículo o la caja tiene 4 cambios, tendrá pues que llevar 4 paquetes de discos, ¿no? 4 paquetes de discos y tendrá que llevar también 4 bandas, ¿no? Que pueden ser simples o de doble o una banda doble, ¿no? Bien, acá estamos viendo otro embrague, ¿no? Que son así, los embragues tienen, de hecho, están conectados a un eje de salida y este es el conjunto que va a ser armado acá, el conjunto de discos y separadores y va a tener un seguro donde va a estar asegurado el paquete de discos de un cambio. Dentro de una misma caja pueden existir varios de ellos, ¿no? Puede estar el embrague de disco, en este caso que estamos viendo un embrague de disco, o un embrague de un sentido de rodillos o de puntales, ¿no? Que veremos más adelante. En el embrague de disco consiste un disco recubierto que está unido con estrías a un miembro del tren de impulsión mediante un mamelón o cubo,
¿no? Como hemos visto en nuestra figura anterior, nuestros discos están revestidos de un material antifricción, todos dentro de un componente, de un cubo. Dos placas revestidas, una a cada lado del disco, conectadas a otro miembro del tren de impulsión. Los dos miembros del tren de impulsión giran a su vez en forma independiente, ¿no? Cuando no hay presión del sistema, entonces estos discos van a girar libremente, ¿no? Porque este paquete de discos va a estar acoplado con otro miembro de la transmisión, ¿no? De tal manera que acá se podrá unir la transmisión o desacoplar la transmisión, ¿no? Dos placas revestidas una a cada lado del disco conectadas a otro miembro del tren de impulsión. Los dos miembros del tren de impulsión giran a su vez en forma independiente entre sí hasta que se aplica la presión forzada a las placas apretarse firmemente contra el disco de embrague, conectando así los dos miembros del tren e impulsión para que giren al unísono, ¿no? O sea, al aplicarse la presión, entonces se forma un solo cuerpo, no permitiendo que haya un deslizamiento de los discos. Es semejante también al sistema que hemos visto en lo que son los embragues de las cajas manuales, ¿no? ¿Quién actúa en ese caso? La presión es el cubo de embrague, ¿no? Apresiona al disco. En este caso no va a ser una presión de un muelle helicoidal o un diafragma, ¿no? Sino va a ser una presión de el líquido, ¿no? En este caso, el líquido de embrague. Las transmisiones automáticas se usan embragues de disco múltiples y funcionan en el seno de un fluido. Como vemos también acá, nosotros en nuestras clases anteriores hemos visto que el disco de embrague debe trabajar en forma seca. Ahora acá nosotros vemos que todos estos discos no van a trabajar secos, sino que van a trabajar sumergidos dentro de un líquido, ¿no? Dentro del fluido hidráulico. En este caso, por ejemplo, el fluido hidráulico es la hidrolina, ¿no? La ATF. Tienen la misma cantidad de placas y discos alternándose para crear un paquete de embrague, por lo general de 2 o 5 pares. Embragues de un sentido, que pueden ser de rodillos de un sentido y de embragues de puntales de un sentido. El embrague de un sentido consiste en una pista interior y una exterior, separados por rodillos. La circunferencia interior de la pista exterior en este embrague tiene ranuras en forma de cuñas, que se llama levas, una para cada rodillo. El resorte detrás de cada rodillo aplica la presión exacta necesaria para mantener el rodillo en el extremo angosto de la leva. Bien, acá estamos nosotros viendo entonces un embrague centrífugo de rodillos, al igual también que el otro de puntales, ¿no? Tienen el mismo funcionamiento. Acá en esta parte, cada parte tiene su leva, ¿no? Acá en esta parte va la leva. En esta parte de acá, donde cuando no hay presión, el rodillo regresa a la parte más ancha. Entonces, al regresar a la parte más ancha, pues su pista interior, que está conectada a un eje de transmisión de la caja, pues girará en vacío. Cuando hay una presión que empuja estos rodillos hacia adelante, hacia la izquierda,
Entonces va a haber un estrechamiento entre las dos pistas, entre la pista exterior y la pista interior, de tal manera que el rodillo no va a poder continuar su giro. Entonces se trabará, se formará una sola pieza, ¿no? Tanto la exterior como la interior. De esta manera, entonces, trabaja este sistema de embrague centrífugo de rodillos. El desgaste del embrague de un sentido, los resortes y retenes son partes que más se desgastan, aunque deben revisarse los rodillos y puntales y pistas, ¿no? Porque este es también como cualquier rodamiento que se puede también esto romper o deteriorarse debido a la falta de lubricación o también por la fatiga del mismo rodamiento, ¿no? El embrague centrífugo aprovecha las ventajas de la fuerza centrífuga incorporados por dos o más segmentos que se llaman contrapesos o zapatas, unidos a un cubo y un cilindro o tambor con que se impulsan los contrapesos. Desgaste de embrague centrífugo. El material de fricción o recubrimiento está sujeto al mayor desgaste. Bien, como hemos visto ahí, entonces, esta es la forma como vamos a poder nosotros transmitir nuestra fuerza o par del motor hacia el sistema de transmisión de la caja. Entonces, en nuestra próxima clase nosotros estaremos explicando acerca de los elementos de mando para así podernos entender cómo funciona una caja automática o una caja hidráulica. Bien, espero que haya sido de una ayuda para ustedes en su proceso de aprendizaje del tipo de cajas. Gracias, hasta la próxima oportunidad.